La buena noche a todos ustedes, un día más con algo que contar y de interés para, no solo para la ciudad en sí, sino para los hombres y mujeres que hacemos posible esta ciudad, ¿no? Y ya no solo los que vivimos perennemente aquí, sino también, afortunadamente, mucha gente que vienen a visitarnos, los llamados turistas. Para este programa tenemos con nosotros a don Cándido Fernández Ledo. Buenas noches, don Cándido. Hola, buenas noches. Como saben ustedes, es el presidente de la Fundación José Banús y Pilar Calvo. Un ente que tiene una razón de ser importante en el día a día de nuestra ciudad, en temas tan importantes como es el tema social, el tema cultural, el tema deportivo y, por qué no decirlo, hasta el tema humanitario. Te puedo hablar, Cándido, porque somos viejos conocidos, y lógicamente la presentación de don Cándido, pero a lo largo de la entrevista voy a romper con el nombre de Cándido porque es más familiar y más de amigo. Cándido, ¿por qué no nos explica cómo es la constitución de la fundación? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las metas? Aunque lo vamos a explicar, toda esa batería de actuaciones que tienen a lo largo del año. Pero, cómo no, en boca de su presidente, de don Cándido, vamos a tener, el placer de conocer la constitución, el funcionamiento de lo que es la Fundación José Banús y Pilar Calvo. Cuando quiera, Cándido. Bueno, don José, que fue uno de los promotores más conocidos y que más hizo, no solamente en Marbella, sino en España, desde el punto de vista turístico, claro está, pues era un hombre que era consciente que no bastaba con tener una urbanización, sino que también era necesario realizar actividades de tipo turístico, de tipo cultural y de tipo deportivo. En esto le ayudó mucho su mujer, doña Pilar Calvo y Sánchez de León, que era una gran aficionada la señora, ¿no?, a la ópera, y que contribuyó muchísimo en vida en espectáculos tan conocidos y que le han dado tanto prestigio a Marbella como fueron el Festival de Ópera que se celebró en el año 1973 en la Plaza de Toros, como fue la Copa del Mundo de Golf, como fue la cena que se celebró en el año 70 con motivo de la inauguración del puerto, etc. Todos estos espectáculos no tenían, estas cenas y estos espectáculos tenían su objetivo fundamental, que era la promoción de la ciudad de Marbella, es decir, que los príncipes de Mónaco vinieran aquí al puerto Banús a inaugurarlo, pues era una noticia pues que pasó pues a través de todos los medios informativos, por lo menos de Europa. Cuando don José murió el 21 de septiembre de 1984, doña Pilar, años después, seguía con la misma idea de que había que seguir realizando actividades turísticas, actividades deportivas y actividades culturales, y su idea fue el constituir una fundación. Así, en su testamento lo dijo, que se dejaba sus bienes para constituir una fundación de carácter cultural privado, y nombró unos albaceas, entre ellos me nombró a mí como uno de estos albaceas, para que constituyésemos la fundación y la pusiésemos en funcionamiento, y nombró también las personas que teníamos que llevar o debíamos de llevar la fundación, unos con carácter vitalicio y otros con carácter temporal de un plazo determinado. Todo esto con la idea de que haya esa continuidad del inicio que ambos tuvieron, tanto don José Banús como doña Pilar. Exactamente, ella era consciente, porque además la realidad lo demostró, que cualquier obra que tú realices en la vida, incluso la que había hecho de don José, y así lo dice Pedro Galindo en un librito que publicó sobre la historia de don José Banús, que hizo varios libros sobre todos los promotores más importantes de España, que las personas cuando mueren después nos olvidamos de ella. Entonces, si no fuera, y decía en ese libro, que si no fuera porque don José Banús había hecho el puerto Banús, y el puerto Banús había traspasado todos los límites existentes en materia de promoción, pues si no fuera por eso, la figura de don José Banús hubiese seguramente desaparecido desde el punto de vista
como promotor turístico, y habiendo sido uno de los promotores turísticos más importantes de España. Doña Pilar quería dos cosas cuando constituyó la fundación. Una es que la memoria de don José continuase viva, y otra, que se pudiesen realizar actividades de tipo cultural, de tipo deportivo, e incluso en algunos casos de tipo benéfico, pero también también turísticos, para promocionar la ciudad. Porque después del año 1973 se criticó mucho que Marbella tenía muchas cosas, pero sin embargo no había espectáculos ni había actividades de tipo cultural. Esta fue la razón por la que se constituyó la fundación, en la que tenía un objeto fundamental, que era el realizar actividades culturales, deportivas y turísticas para Marbella y su entorno. Y esto es lo que hemos venido haciendo desde su constitución. Se constituyó en escritura pública el 11 de octubre, me parece que fue, del año 1998, el 11 de febrero, y el 1 de junio de ese mismo año pues se inscribió en el registro como fundación cultural privada. Desde aquel momento pues nos pusimos a trabajar, tardamos años en poder hacer cosas porque era necesario pues proceder a la venta de los bienes de acuerdo con las valoraciones que se habían hecho por técnicos especiales, y así en el primer año solamente pudimos hacer 19 actividades. Poco a poco fuimos haciendo actividades, y hoy en día, pues a final del año 2013, vamos a llevar aproximadamente, no tengo el número exacto ahora porque depende de cómo cerremos este ejercicio, pero aproximadamente unas 510 actividades. Ya, porque cuando antes del programa, pues para prepararlo, para llevarle a todos ustedes una definición lo más exacta posible de ese sinfín de actividades, me ha costado, a mí personalmente me ha costado mi trabajo, porque son tantas que no se podrían enumerar en el tiempo que tenemos para la entrevista. Pero lógicamente a lo largo del programa iremos desgranando y dándole no la importancia que tiene, sino porque eso lo saben ustedes, lo dan ustedes, ¿no? Es el esfuerzo, el sacrificio, la aportación en todos los aspectos que trae en sí para la ciudad algo tan importante como es la cultura, como es la buena música, como es el tema de la ayuda a gente que dentro del tema del deporte, de los conocimientos y tal, pues ahí está la fundación para poner su gran grano de arena, que no es poco. Pero porque ¿cuántos años lleva la fundación? Creo que has dicho la edad, pero la fundación se inscribió en el registro de fundaciones de Andalucía y de Málaga el 1 de junio del año 1982. 1998. Ah, 98. Ya. 1998, sí. Bueno, ya tiene su tiempo, ¿eh? Sí, ya ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo y eso, por un lado, es importante porque la fundación sigue trabajando, pero además en algunas actividades es necesario. Yo siempre recuerdo que un amigo mío, que José María Carrascal, me decía en muchas ocasiones, y lo mismo Jorge Arandes, que cuando nosotros programábamos alguna actividad, que teníamos que pensar que esta actividad no empezaría a ser conocida ni daría frutos hasta que pasasen 2 o 3 años. Y esto nos lo demostraron, por ejemplo, el concurso de cuentos, el festival de ópera e incluso las becas. Dentro de estas actividades, pues de las más conocidas son las becas del deporte y las becas para 15 años, si no me equivoco, ¿no? Son 15 los años que lleva en Candelero la fundación. El 1 de junio de este año hizo 15 años. 15 años que hay, como decía anteriormente, un rosario de actividades extraordinarias. Ya no por lo que ha dado de sí para la ciudad en general, sino para a muchas de las personas que la fundación se ha acercado, pues le ha hecho, digamos, una ayuda de considerable valía, dado que ha servido, pues, por ejemplo, si en el tema del deporte, para perfeccionarse en el deporte, si en el tema de la cultura, para conseguir, digamos, estabilizar sus conocimientos. Y si es como, por ejemplo, actividades que hay que tienen un carácter, sí, deportivo, social, pero detrás
hay un sentido humanitario extraordinario, pues ahí está la fundación. Iremos desgranándolo y sobre todo para que recordar y tener conocimiento de todo esto. A lo largo de todos estos 15 años vamos a hacer una remesa del tema, pero a lo largo de todos los años me viene a la memoria actividades importantes de las 500 y pico que realizan, pero hay temas que se puntualizan, temas que sobresalen. Por ejemplo, a mí personalmente, una de las que tienen un valor cultural e inclusive de imagen a nivel internacional es el concurso de cuentos. ¿Por qué digo esto? Porque si no recuerdo mal, corrígeme si no es así, el concurso de cuentos empieza, digamos, sus comienzos fueron relativamente sencillos, pero hoy por hoy la participación en estos cuentos y la calidad de la gente que participan ya no solo ha traspasado las fronteras de nuestra comunidad autónoma, sino también inclusive la nacional. ¿No es así, sí, Cándido? Sí, lo he dicho ya alguna vez, que cuando nosotros hicimos el concurso de cuentos no pensábamos hacer un concurso de cuentos. Teníamos la intención de hacer un premio de novela, o incluso de hacer un premio de poesía. Luego lo hemos estado examinando y no pudo ser, porque el premio de poesía que nosotros queríamos hacer, que era el de Juan Carlos I, pues no nos lo autorizaron, y entonces pues pensamos en hacer un concurso de cuentos. El concurso de cuentos nos lo han aconsejado pues algunos profesionales amigos míos de la prensa, de la radio y de la televisión, diciendo que no era un concurso de los cuentos clásicos, que eran los cuentos infantiles, sino que tenía, y los cuentos populares, sino que tenía que ser un carácter más amplio, porque en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues muchos de los escritores y cuentistas estaban haciendo cuentos que eran narraciones, que eran muy variadas, históricas, folclóricas, etcétera, e incluso vivencias personales. Entonces, pues nos pusimos a trabajar, pensamos que iba a ser una actividad más, y al principio pues tuvimos, me parece que fueron 19 cuentos o 7 cuentos. En el primer año, ¿no? El primer año, muy pocos. No nos extrañó y éramos conscientes que teníamos que seguir adelante, porque un cuento, o mejor dicho, un concurso de estos, hasta que pasan 2 o 3 años, pues no es realmente conocido. O sea, quiere decir que la Fundación no baja la guardia, no se digamos, acongoja porque hay relativamente pocos participantes, sino sigue trabajando porque, claro, los principios siempre son duros en todo, ¿no? En todos los conceptos. No. Y en esto del tema del concurso de cuentos, pues ocurrió lo mismo, ¿no? Pero, sin embargo, la Fundación sigue. Sí, nosotros lo que hacemos es que cuando empezamos en la Fundación, pues estudiamos un poco o bastante las necesidades existentes en aquel momento. Nosotros no pretendíamos, ¿qué te voy a decir yo? Pues hacer nada nuevo. Lo que pretendíamos era pues ver las necesidades que existían desde el punto de vista cultural o deportivo. Esto fue la razón fundamental por la cual hicimos un estudio. Incluimos muy pocas actividades al principio porque tampoco teníamos dinero y podíamos, como por ejemplo eran las becas, o como era la Fundación de Arte y Cultura, a la que hablaremos. También le dábamos unos premios y poco más hacíamos en aquel momento. También incluimos el concurso de cuentos a partir del año 2000 y después fuimos incluyendo otras actividades, y lo hacíamos siempre teniendo en cuenta las dos cosas que te digo, que si había una actividad que la hacían mejor otros o que estaba ya en materia cubierta, nosotros no entrábamos en ese terreno, sino que hacíamos una actividad distinta. Esto nos dio lugar a que, claro, cuando tú realizas una actividad al cabo de los años, pues te vas llevando sorpresas. Nos ha pasado, por ejemplo, con las actividades deportivas. En efecto, nosotros, sin duda ninguna, pues hicimos unas actividades deportivas para ayudar a los deportistas, dándoles una beca, porque tenían muchas necesidades. Y algunos de ellos ayudándoles además personalmente cuando pues hacían algunos desplazamientos para participar en algunos campeonatos, por una razón, porque claro, todos estos desplazamientos cuestan dinero, y ellos que normalmente son personas que no tienen medios suficientes para poder hacerlo, pero en cambio son verdaderos deportistas y debían de contribuir. Y en este sentido nos hemos llevado, por ejemplo, alguna sorpresa, en fin, independientemente de algunas personas que ya todo el mundo los conoce, como es Díaz Carretero,
al que le dimos una beca, o Triana Sanguino, Miguel de gimnasia Cortés, rítmica, etcétera. Hay algunos como Miguel Cortés o como Enrique, su hijo, que destacaron mucho y destacan en el tiro al plato, y yendo incluso a participar en las Olimpiadas. Y en el último año, hace unos días, nos hemos llevado una gran satisfacción con un deportista que se llama Javier Mérida. Javier Mérida. Sí, que el hombre tuvo la desgracia. Es un ejemplo. Lo atropelló un coche. Es un ejemplo, primero, de voluntad, de que muchas veces el querer es poder, y otras veces que él es una magnífica persona, un gran deportista, pero es que además es humanamente extraordinario. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones y me quedé muy sorprendido, pues cuando habló de cruzar el Canal de la Mancha. Yo realmente pues no tenía elementos de juicio suficientes para juzgarlo, pero me pareció que no lo podía hacer. Sin embargo, lo hizo, aunque lo hemos pasado muy mal la noche en la que él estuvo, porque le costó mucho trabajo, ya que tardó 3 o 4 horas más de lo previsto, porque las corrientes lo desviaron de su sitio. Porque eso además, perdona, Cándido, eso además de ayudar al deportista en sí, sirve para vender la imagen Marbella a nivel, porque estamos hablando de actuaciones de élite, de una categoría importante en su, por ejemplo, el tema de Miguel Cortés, que es un tirador de primera línea y llegará, ¿no? Pues ya no traspasa las fronteras provinciales, las nacionales y las internacionales, y quiere decir que ya no es solo Miguel Cortés, es esta bendita ciudad que se llama Marbella, ¿no? Tú lo dices muy bien, es la imagen de Marbella. Mira, yo te voy a señalar 2 casos. Uno porque es la única persona en España que ha atravesado el Canal de la Mancha en esas condiciones. Exacto. Y claro, eso pues, además ha sido noticia ha sido noticia prácticamente en toda España, pero ratificando un poco lo que tú dices, nosotros el año pasado, bueno, ya antes le habíamos dado una beca a un chico muy joven que tenía unos 14 años de danza clásica dentro de las actividades artísticas. Y es lo que tú dices de darle fama a una ciudad como Marbella, porque este chico había estado en Londres haciendo pues un curso que se lo patrocinamos nosotros con la beca, pero después, cuando vino, pues fue el único seleccionado en España para ir a hacer un curso, un máster a Nueva York, al Ballet de Nueva York. Él está allí en este momento. Si aprueba, yo espero que sí, se puede quedar allí, y entonces tendremos, y ya lo tenemos, una figura de danza a nivel internacional. Yo creo que esto es sumamente importante para una ciudad donde se nos criticó mucho diciendo que no hacíamos actividades culturales ni actividades deportivas, y que hoy ya existen afortunadamente que pueden hacer. La aportación de la Fundación ha dado un revulsivo extraordinario, algo que efectivamente se ha criticado muchas veces, de que Marbella, sol y playa, que no entra de lleno en el mundo cultural. Hoy podemos decir lo contrario, hoy podemos decir de que todo hay que decirlo, gracias a la Fundación ha servido como un acicate extraordinario en el tema, de una manera generalizada, el tema de la cultura, porque ¿cuántas veces le hemos ofrecido a todos ustedes imágenes, por ejemplo, en el Museo del Grabado, ¿no? Y allí ha estado presente la Fundación con su aportación, con su ayuda, para levantar, en este caso, una exposición de un pintor de categoría, o la jornada de explicaciones por parte de un orador, etcétera, etcétera. Ahí ha estado siempre, o sea, que la Fundación toca todos los palos relacionados con la cultura. Pero hay una historia que me gustaría resaltar también, como por ejemplo en el tema deportivo. Díaz Carretero es un hombre que tiene trascendencia a nivel nacional, porque hasta hoy sigue estando en forma y sigue estando a buena altura. También la Fundación ha estado ahí. Nosotros le dimos una beca en una ocasión, pero él ya tenía, cuando nosotros ya le dimos la beca, ya tenía un prestigio personal, pero en cambio a otros de estas personas que te cité anteriormente no eran conocidas, y si no hubiese sido la ayuda que nosotros le hemos prestado, seguramente no iría. Hay una cosa que es importante, y es que nosotros empezamos
en una época en la que había muy pocas cosas en Marbella. Hoy, afortunadamente, ya hay muchas actividades. El ayuntamiento hace muchas cosas por su lado. Tenemos lo que se hace en La Cañada, donde hay unos espectáculos fabulosos en el verano. Es decir, Marbella ya tenemos un festival de ópera, Marbella ya tiene muchas actividades, incluso durante muchos años. Ya te puedo decir, si quieres, después, que también participamos varias zarzuelas durante estos años, y lo mismo con galas líricas, o también con conciertos, bien fuese de orquestas sinfónicas, de corales, etcétera, etcétera, lo cual creó un ambiente, creo que colaboró, yo no digo que lo haya creado porque el ambiente existía, pero colaboró a crear un ambiente cultural en esta ciudad. Yo creo que esto fue importante. Hoy en día tal vez sea menos importante, aunque hacemos muchas cosas, y entre ellos la ópera, pero en aquel momento no es que fuese importante, es que era necesario encauzar la actividad cultural y deportiva, porque no había medios para poder hacerlo. Se han echado una semilla que hoy, afortunadamente, han dado su fruto necesario, porque me viene a la memoria las antologías de zarzuelas que ha organizado, o el tema de los festivales flamencos, o las actuaciones flamencas que se han hecho en el Teatro Municipal, o los conciertos en sí de piano, y también, como decías anteriormente, la ayuda, la aportación a las corales que tenemos. Creo que en Marbella tenemos dos orquestas, dos corales, la Sinfónica y la otra, de la Encarnación, que exactamente, Nuestra Señora de la Encarnación, que están ahí vivos, ¿no? Pues sí, la fundación pues arropa, en la medida de lo posible, arropa a esto, o colectivo o personal, según el tema de que se trate. Hay otra historia también, por ejemplo, en gimnasia rítmica, que Marbella tiene una altura bastante buena en este tema, ¿no? Pues hay una ayuda a Triana Sanguino, ¿no? Que sí, es una chica que da de sí bien. Aquí tenemos muy buenos deportistas. Esta fue la razón fundamental de las becas de deporte. Pero esos deportistas al principio estaban bastante localizados. Díaz Carretero, por supuesto, en atletismo, pero había también en tenis, o también había en golf. Pero hoy en día son muchas las actividades, muchos los deportistas en distintas actividades. Yo te puedo citar, por ejemplo, entre las actividades deportivas a las que les hemos concedido becas y a personas relacionadas con las mismas, el tenis, el golf, el karate, el rugby, el atletismo, la natación, el voleibol, el baloncesto, la pesca deportiva, el tiro olímpico, la gimnasia rítmica, etc. Y no se te olvida un tema de una importancia buena, como es el baloncesto en silla de ruedas, que ahí ha colaborado y muy bien la Fundación José Banús y Pilar Calvo. Bueno, nosotros hay dos, en unos casos hemos colaborado directamente, o lo hemos hecho directamente, y en otros casos lo hemos hecho a través de terceros. Y de una forma o de otra siempre está la... Hay dos asociaciones a las que nosotros pues tenemos un cariño especial, que es la Asociación de Valores, que es la de los discapacitados, y otra es el baloncesto en sillas de ruedas. Y Expandem también. Yo creo que en eso pues hemos colaborado, no digo que gracias a nosotros estén ahí, no, que han luchado mucho las personas que lo llevan, las personas que lo han llevado estos años, pues para ir saliendo adelante, pero nosotros hemos colaborado en lo que hemos podido, pero hemos podido tener también la satisfacción del agradecimiento de estas personas cuando tú, por ejemplo, les regalabas unas sillas de ruedas o alguna cosa, porque ellos se sentían pues realizados. Pues sí. Lo he repetido muchas veces, creo que fue Tomás Murillo que escribió una vez un libro sobre los discapacitados y decía que no bastaba con ayudarle económicamente, era necesario integrarlos en la sociedad. Estas personas con esa ayuda pues se consideraban integrados en el deporte. Lo mismo que pasa actualmente con el que acaba a atravesar el Canal de la Mancha, que es un ejemplo para mí no solamente único en Marbella, es un ejemplo único en España. ¿Qué quiere esto decir? Que hay muchas personas que merecen el apoyo y la ayuda, pero hay que decir las cosas como son. Yo lo he repetido muchas veces en los medios informativos y no ha tenido demasiado eco, que estas personas podían estar patrocinadas, muchas de ellas, por alguna de las entidades, muchas que hay en Marbella, del tipo que sea. Y que no pasen las fatigas que pasan. Y que pudiese constituir, ¿qué te puedo decir yo?, un apoyo, y entre todos apoyar a unos y apoyamos a otros porque se lo merecen. Pero
Esto, excepto en casos concretos, pues no ha tenido pues, el éxito que yo pretendía, pero ¿qué le vamos a hacer? Algún día seguramente lo tendrá. De todo es conocida también la aportación a colectivos por parte de la Fundación. Me viene a la memoria ahora Cirniana, por ejemplo. Cirniana, que es una asociación cultural, pues la Fundación ha aportado su colaboración, ¿no es así? Sí, nosotros hay algunas asociaciones que colaboramos con ellas, entre ellas, por ejemplo, Cirniana, lo hemos hecho en muchas ocasiones, porque es una gran asociación, históricamente viene defendiendo el patrimonio histórico-artístico de Marbella y pues tenemos muy buena relación con ellas, hasta tal punto que yo tengo la suerte que me nombraron socio de honor de Cirniana en una ocasión. Pero también lo hacemos con otras asociaciones, como por ejemplo es el mismo Museo de Grabado, porque sentimos un gran respeto, porque seguramente sea la institución más importante desde el punto de vista cultural que tenemos en Marbella. Pues sí. Hemos colaborado con ellos en la presentación de conferencias, en la presentación también de trabajo, sí, etcétera, y también colaboramos con ellos. Hay muy buenos historiadores en Marbella. Desde hace tiempo en el segundo premio, y es importante porque es el segundo premio de grabados de nivel nacional. Y también colaboramos desde hace tiempo con los de, ¿cómo le llaman, hombre? Los de flores, hombre, estos de jardinería, con el club de jardinería. Club Jardinería. El club de jardinería, ya que Remedios. Que además hace un concurso anual, no sé si lo Sí, se hace todos los años, ¿no? Remedios en eso lo lleva de una manera extraordinaria. Nosotros hemos colaborado con ella en eso y en alguna otra cosa, pero fundamentalmente en eso. Y es un concurso importante porque si tú te das una vuelta ahora por Marbella, pues verás que muchas veces nos han criticado porque decían que Marbella era un bloque de hormigón. Pues al contrario, Marbella es un verdadero jardín porque está lleno de vegetación y de árboles y de flores por todos los lados. Y también lo hemos hecho con alguna otra asociación en temas concretos, porque nosotros no podemos hacerlo todo, porque primero a veces no tenemos medios y a veces y no tenemos personal tampoco para poder hacerlo, ¿no? Pero que no es solo los medios, es también las personas suficientes, porque hay un trabajo de campo que hay que estar encima de ello, ¿no es así? Es un trabajo complicado, es un trabajo en el que las personas que forman parte del patronato trabajan lo que pueden y no hay ninguna que cobre nada. Claro, ¿qué ocurre? Pues que tenemos la suerte que al tener pocos gastos en proporción al que pueden tener otras asociaciones, pues podemos hacer también más cosas, ¿no? Pero, como tú dices muy bien, pues son muchas las actividades que hay que hacer, porque a pesar de que a nosotros no nos da dinero nadie, ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía, ni nadie, sin embargo tenemos una burocracia bastante fuerte, en la que tenemos que mandar una cantidad de papeles que muchas veces pues parece que te aburres, pero luego lo entiendes. Yo comprendo que haya una supervisión, me parece normal y lógico, pero, hombre, yo creo que la burocracia a veces es excesiva. Me gustaría hablar un poco, si te parece, Cándido, del tema del Festival de la Ópera. A nivel personal tienes que tener una satisfacción suficiente, dado que el festival ha ido creciendo, ha ido subiendo su categoría y sobre todo el tema de espectadores. Bueno, llenar el teatro, por muy... hay quienes dicen que es pequeño y tal y cual, pero llenar es muy difícil, ¿eh? Yo he ido a muchas actuaciones de todo tipo y pocas veces lo he visto lleno. Sin embargo, en este último festival de ópera, pues ha habido lleno casi todas las noches, o todas las noches, por no decir todas, con un éxito en cuanto a la participación de los actores extraordinario. Y con una satisfacción yo recuerdo que cada vez que terminaba la sesión del día correspondiente, todo ha sido un rosario de elogios hacia la organización y la intervención de artistas. Eso produce, bueno, una satisfacción del deber cumplido, ¿no? Sí, nosotros en el tema de la ópera le dedicamos un capítulo especial y un cariño también especial. La razón era la siguiente: doña Pilar era muy aficionada a la ópera. Ella pues fue la que organizó el Festival de Ópera cuando vino al Liceo de Barcelona en el año 1973 y nosotros pues queríamos hacer... O sea, tenía un cariño especial al tema de la ópera. Sí, tenía un cariño especial y nosotros también le teníamos un cariño especial
pero es curioso que ni en esto ni en el libro de cuentos no se le ha puesto el nombre de Pilar Banús, sino que se le ha puesto el nombre de Festival o Concurso de Cuentos de Marbella y Festival de Ópera de Marbella. Entonces, en el año 2000 y 2001, pues presentamos en el Parque de la Constitución 3 óperas de Verdi, pero no nos atrevíamos todavía a hacer un festival, porque el festival era mucho más complejo. En el año 2002 empezamos a hacer el festival ya, y desde aquella hemos ido mejorando poco a poco, porque... o sea que ya llevamos 11 años, ¿no?, de festival. Llevamos, desde el año 2001 ahora, llevamos 12 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que, bueno, 12 años, sí, 11 años, sí. Pues que el festival se fue mejorando poco a poco. Al principio nos costó mucho trabajo porque el escenario era pequeño, había que adaptar los decorados al escenario. Los músicos en vivo, porque ahí no hay había música en lata ni nada que se poco parezca. Sitio, y poco a poco fuimos, y yo creo que el Festival de Ópera ha ido mejorando. Hoy ya es un gran festival, un buen festival de ópera. Yo recuerdo que una persona que era representante de Plácido Domingo, un día yo hablando con él allí precisamente en el teatro, yo le comenté que teníamos un festival de ópera que era de tipo medio, pero... Es que, perdóname, es que el festival en sí, ahí está, pero es que hasta el público acompaña, ¿eh? Porque va con un interés y un silencio y un recogimiento y después una serie de aplausos, bueno, como agradeciendo de que se pueda ver en Marbella, en nuestra ciudad, un festival de esa altura. En relación con lo que tú dices de los aplausos, nosotros en los 3 últimos años hemos hecho 3 festivales al final de la ópera, con tenores, sopranos, con la orquesta y también con el coro, porque esto tenía un gran atractivo para las personas que ya son muchas a las que le gusta, pero hay muchas que la ópera resulta un poco dura, sobre todo para ir varios días seguidos. El primero lo hicimos hace 2 años, tuvo un éxito fabuloso. Además actuaron, lo he dicho muchas veces y no me cansaré de hacerlo porque siempre tengo un buen recuerdo para ellos, actuaron José Luis Uribarri y Laura Valenzuela, y el espectáculo resultó francamente bonito. Pareja de lujo, ¿eh? Francamente bonito. Pero este año hicimos un festival también al final, que fue la gran gala de la ópera. La razón era que, por circunstancias de la vida, pues en el año 2013 se celebraba el 200 aniversario del nacimiento de Verdi y de Wagner. Entonces, hicimos un festival y yo realmente, en relación con lo que tú dices de los aplausos, me quedé impresionado, porque yo no vi aplaudir tanto ni tan seguido a un público como que estaba completamente entregado. Hay que reconocer que tuvieron una actuación muy buena, que realmente se comportaron muy bien porque la gente aplaudía y ellos no se iban del escenario y seguían cantando, pero de todas formas yo creo que eso es una satisfacción y me lo ha dicho muchísima gente, pues que en pocos espectáculos se ven eso y francamente pues que Marbella puede decir ya que tiene un festival de ópera de tipo medio, yo diría más bien alto, y digo un festival y además lo que me han dicho mucha gente es que un festival que se hace ininterrumpidamente, porque en otros sitios pues sí, se hace un festival, cortan un año sí, otro no, sí, otro año no, una vez son 3 óperas. Es verdad, no se ha interrumpido afortunadamente. No se ha interrumpido nunca. Muy bien, muy bien. Lo hemos hecho siempre, a pesar de que es el espectáculo más caro que tenemos y es el espectáculo más complicado y más complejo, porque son muchas las personas. ¿Cuántas personas intervienen en este último festival? Es muy, entre no tengo yo el número, tenores. No tengo yo el número, pero más de 100. Más de 100 personas. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que hay un coro que intervienen 30 o 40 personas, hay una orquesta que también interviene mucha gente, después están las sopranos, los barítonos, los bajos, los tenores, etcétera. Y gente que no salen en escenario, pero están... y luego hay los que no se ven en el escenario, que son los que montan el escenario, los que montan el equipo de sonido, los que a su vez preparan todo para marcharse cuando se van, parte de los que tienen que planchar los trajes cada vez que se celebra
una de las óperas, etcétera, etcétera. Es mucha gente. Entonces, claro, es un espectáculo que tiene que ser un espectáculo caro, pero yo espero que lo podamos seguir manteniendo entre todos, porque hemos hecho lo más difícil y ahora no lo debíamos de perder nunca. Muy bien. Porque claro, lo difícil es, los comienzos son complicados, pero mantenerlo también necesita su atención. Es más difícil por una razón. Cuando al principio empezamos con la ópera, pues aquí se entendía poco de ópera, la gente de, aquí, de la zona. Iba gente entendida, pero era poco, porque tampoco la mayor parte de las personas... Tenía ahí eso, la fundación tenía ahí, traer la ópera a Marbella, pues tenía ahí de que no calara al público de... Bueno, que teníamos que probar, y lo hicimos, porque además encontramos un apoyo importante con Concertlírica, que es una empresa que lleva todo el tema del Teatro de Donés. Contábamos con el Teatro de Donés. Hoy en día, pues ellos son casi como de la familia. Hasta este año vino el cónsul de Ucrania, vino aquí el último día. Y, en fin, yo creo que ellos lucharon mucho también con nosotros, porque tú ten en cuenta que cuando nosotros empezamos, pues el vestuario que traían era muy malo, porque no podían tener otro. Ellos trabajaban allí todo el año y aprovechaban 1 o 2 meses para hacer una tournée y llevarse algo de dinero, y se mejoró el vestuario. Hoy en día el vestuario es francamente bueno. La prueba la tienes cuando se presentó Turandot, del vestuario que tenían. Y ocurre una cosa, que esto es lo difícil de un espectáculo. Cuando tú tienes un espectáculo y alcanzas a cierto nivel, no puedes bajar el nivel, tienes que mantenerlo. ¿Por qué? Porque la gente entiende y empiezan a decir, oye, este tenor no era tan bueno como el que vino el año pasado. Exactamente. ¿Comprendes? Entonces, claro, esto te obliga a buscar personas que estén más preparadas. Esto hoy en día se hace también a través del Teatro de Donés, porque lo dije en una ocasión y no me cansaré de repetirlo. Al principio no querían venir las figuras de los tenores, los sopranos y etcétera a Marbella, porque consideraban que no tenía categoría dentro del mundo de la ópera. Pero hoy en día ya quieren venir. Y entonces, hasta tal punto, fíjate tú que te voy a decir, hasta tal punto que ellos seleccionan para cada ópera los que van a venir. Entonces se presentan varios y ellos escogen uno. Eso iba yo a decir, porque... Que esto yo creo que ya nos da una categoría. En los descansos de los pases, pues sale uno fuera y hay comentarios, hay anécdotas, y alguien, un buen entendido del mundo de ópera, llegó a decir que habían artistas de sonado renombre de que solicitan que la Plaza de Marbella que están dispuestos a venir, que no es como antes, que bueno, Marbella se cubría. Hoy afortunadamente el mundo de la música, el mundo de la ópera tiene una razón de ser con nuestra ciudad en lo que respecta a la ópera, y eso pues satisface porque otra de las preguntas y de los temas importantes que ha tenido mucho que ver la Fundación José Banús y Pilar Calvo son los premios que en su día de medios de comunicación Ciudad de Marbella, que ahí tuvo que ver también. Bueno, los premios de comunicación Ciudad de Marbella, los mismos que las asambleas de prensa, radio y televisión, se organizaron por el CIT. Nosotros colaboramos con ellos porque considerábamos que era importante que continuase. ¿Por qué? Porque eran muchos los medios informativos que venían a Marbella. Estamos hablando además de una época en la que de Marbella se hablaba mal, y entonces hacía falta por algunas personas, incluso por muchos medios informativos, sin que incluso los periodistas que lo hiciesen o los que hablaban en la radio conociesen realmente Marbella como estaba. Entonces era necesario que los periodistas vinieran aquí. Lo hicimos con la Asamblea de Profesionales de Prensa, Radio y Televisión, lo hicimos también después con el Premio Medios de Comunicación, colaborando con el Centro de Iniciativas Turísticas, y yo creo que son dos actividades que no debían de quedar paralizadas. Esto se hizo en un momento por parte del Centro de Iniciativas Turísticas en el año 1989, que fue cuando se creó, pensando en que hacía falta hacer una promoción de Marbella.
Y esta promoción de Marbella hacía falta traer los periodistas aquí en Marbella para que ellos hablaran desde aquí y viesen Marbella. Y que vieran in situ sobre el terreno y no escribiese y no hablaran desde fuera. Y qué mejores testigos que ellos, claro. Sí, no, bueno, eso fue una de las cosas que se hizo muy bien al principio a través del Patronato de Turismo, que se trajo muchos aquí periodistas de distintos países, se participó en muchas exposiciones en Alemania, en Londres, en Madrid, etcétera, y esto dio una promoción a Marbella. Yo creo que eso no se puede perder, aunque este año hay una cosa muy importante, el boca a boca nos está beneficiando mucho. Ha venido mucha gente este año, en junio, julio y agosto, y todos han ido encantados de Marbella. Yo hablé con muchos de ellos y todo el mundo estaba encantado. El clima era extraordinario porque lo fue. Así ha ganado mucho entero Marbella, de venir ocasión. Mucho porque además Marbella está bastante limpia, todos queremos que esté mejor, pero está bastante limpia, las playas están bastante cuidadas, la seguridad es buena, relativamente buena, es clave, y en este momento hay algo que es realmente importante también desde el punto de vista turístico, y es que por parte de la iniciativa privada se ha recuperado, yo creo, que la relación calidad-precio y la profesionalidad. Hoy en día se come en Marbella muy bien. Es verdad, hoy afortunadamente no se habla. Yo recuerdo los abusos en bares, chiringuitos, tal y cual. Hoy, sin embargo, eso no sale a flote. Eso quiere decir que la gente está, digamos, contento con el comportamiento de los precios en nuestra ciudad. No, oye, mira, ha mejorado mucho. Te lo digo que lo ha mejorado mucho porque lo he hablado con muchas personas que han venido aquí a Marbella y que se han ido encantadas de Marbella. Yo he estado ahora en Galicia y te digo la verdad, pues allí los precios son inferiores a estos, pero no eran mucho más bajos que los de Marbella, es decir, pero además lo han bajado sin bajar la calidad de lo que tomas en los restaurantes. Y la profesionalidad. Y sobre todo la profesionalidad. Hubo un momento en el que se había perdido bastante la profesionalidad, sin embargo, ahora se ha recuperado y yo estoy completamente convencido que el futuro turístico de Marbella es muy bueno. Hablando de turismo, también la Fundación ha tenido mucho que ver en un libro que han trabajado en ello tres buenos profesionales del mundo del periodismo, y ha puesto en funcionamiento el libro turístico ya no solo de Marbella, de toda la Costa del Sol. Eso ha sido un logro, digamos, un acierto, un logro, ¿no? Nosotros hemos escrito o colaborado en varios libros porque yo siempre he estado un poco preocupado de que Marbella, siendo una ciudad que tiene pocos años, es prácticamente una chica joven comparado con otras ciudades, pues sí, que están en el mundo turístico y que tienen un prestigio, pues debíamos de recoger un poco la historia. Lo hemos hecho colaborando con la asociación, de las distintas cofradías, recopilando todos los pregones de los últimos 30 años, porque creo que era importante, porque hay pregones muy buenos y de muchas personas relacionadas con los medios de información, como puede ser José María Carrascal, no, como puede ser Fernando Ónega, etcétera, etcétera. Bueno, y lo hemos hecho también con un libro que hemos escrito sobre don José Banús. No lo hemos escrito nosotros, yo colaboré con él, pero lo escribió Pedro Galindo, un magnífico profesional al que yo conocí estando en el Ministerio de Información y Turismo, porque este era el presidente de la Asociación Española de Hostelería, y él decía que le extrañaba que que se hablara muy poco de don José Banús. Vino, escribió el libro, yo le di datos y le facilité datos, y también ahí recogimos un poco la historia de Marbella. Yo hice lo mismo con Nueva Andalucía, lo hemos hecho a través de un vídeo y también a través de una serie de notas que tenemos de los acontecimientos más importantes que se han celebrado. Entonces, hace relativamente poco tiempo, un año y medio ya, porque el tiempo pasa muy rápido, vino a verme Juan de Dios Mellado, me habló de la posibilidad de hacer un libro sobre la historia de la Costa del Sol, y entonces yo le ofrecí, como no podía menos, el apoyo de la Fundación por un lado y la colaboración personal mía en la que yo pudiese hacerlo. Y digo la colaboración personal mía
porque yo soy uno de los profesionales que llevo 41 años en la Costa del Sol, he estado en muchos sitios. ¿Cuántos años llevas en 41 años. 41. Sí. Y además, moviéndote en el mundo siempre en sitios vitales, fundamentales, no, porque, alrededor mira, del tema turístico. Sí, pero yo solo digo siempre que es como el que se monta en un tren y cree que es un tren que va despacio y luego de repente coge velocidad y no te puedes bajar del tren. Cuando yo llegué a Marbella, estaba en el Ministerio de Información y Turismo, vine aquí a Marbella de su director gerente de Bansa, que era Nueva Andalucía, y el año, por circunstancias especiales, me quedé de director gerente de Nueva Andalucía, del puerto y del Hotel Andalucía Plaza, que era de quedarse, ¿no? Entonces, claro, aquello te obligaba pues a no poder parar y a tenerte que relacionar con mucha gente porque tenías no más remedio que hacerlo. Pero hay muy buenos profesionales en Marbella, bueno, no voy a citarlos, está Rafael de la Fuente, en fin, hay muchísimos, está Paco Moyano, mucha gente, no quiero citar más porque sería bastante largo, Francesco Perla, etcétera, que han hecho mucho por la ciudad y que además conocían perfectamente lo que había pasado en esos años. Pero igual que aquí lo sabían Torremolinos, igual que aquí lo sabían Benalmádena, lo sabían Nerja. Entonces, se tuvo la suerte de cuando contar con Mellado, gente... lo que hizo fue coordinarnos a todos y hacer un libro. El libro es interesante. Se echa de menos eso ahora, ¿no? Eso se echa de menos ahora. No hay a los hombres de esa calidad, porque es difícil, mira, es Ricardo difícil. Soriano, es difícil, yo te puedo José decir, Banush, etcétera. Se echa de menos no hay, porque mira, la gente quiere hacer las cosas muy rápidas y las cosas hay que hacerlas con tiempo. En ese libro hemos tardado cerca de un año. ¿Pero por qué? Porque hubo que recoger fotografías, artículos, hubo que hablar con mucha gente relacionada, ¿qué te voy a decir yo?, con los Torremolinos, relacionada con esto, la vida de Torremolinos, la vida nocturna, en fin, con muchas cosas. Aquí colaboraron muchos periodistas también. Pero es que esa gente tenían una visión de futuro que acertaron, pero ya no solo acertaron, tenían calidad en cuanto a sus decisiones. Bueno, yo creo que aquí, y lo digo yo en el libro, en unas palabras que escribí ahí, que la Costa del Sol se hizo porque hubo muchas personas, promotores y profesionales, que no solamente ganaron un poco o pusieron dinero, sino que además pues le dedicaron mucho cariño a las cosas, le dedicaban mucho cariño a las cosas que hacían. Y ahí el pensamiento de aquel tiempo no es el de ahora. Cuando yo recuerdo siempre que cuando veía hacer una cosa, don José me decía, tú no te preocupes de esto, digo, don José, nos vamos a gastar mucho dinero aquí, no te preocupes, que de aquí vamos a sacar una promoción que la necesitamos para hacer. Es decir, eran promotores y personas, y lo mismo nos educaron a nosotros, que pensábamos no solamente en el momento, en la actividad que estábamos desarrollando, pensábamos en el futuro. Y yo creo que esto fue lo que le dio continuidad a la Costa del Sol, y yo creo que es lo que no se debe de perder, de ninguna manera. ¿Se puede asimilar aquellos tiempos a los actuales? En una palabra, si en un supuesto aparecen don José Banús, aparece Ricardo Soriano, Alfonso de los Plazis, con las mismas responsabilidades, ¿qué dirían, en tu opinión? ¿Qué dirían? Esto no lo estáis haciendo bien, esto mejor por aquí, esto mejor por allí. ¿Crees que suspenderían o aprobarían la gestión actual Bueno, yo creo que cada uno tiene, eso fue una de las cosas que aprendí, que cada uno tiene que decidir en un momento determinado, claro, y tiene que ver las circunstancias que lo rodean. Yo aprendí esto cuando me tocó negociar el convenio de hostelería de la Costa del Sol después de la huelga que hubo en el año 79. Yo no sé lo que ellos pensaban, pero eran personas en el fondo desinteresadas. Mira, tú aquí lo tienes, por ejemplo, Norberto Goizueta, que fue de los primeros que vino, pues compró un terreno para disfrutarlo él y luego se lo vendió por lo que lo había costado al Marqués de Ivanrey. El Marqués de Ivanrey hizo lo mismo con el padre Maximiliano de Hohenlohe. Tuvimos la suerte de que vinieron. Sí, vinieron aquí, es decir, aquí no vinieron a especular, venían a disfrutar, venían a vivir porque la vida también era más cara y en el momento, después de la guerra, el centro de Europa estaba muy complicado y muy difícil, pero venían aquí a disfrutar y venían aquí a trabajar y ponían una parte de su cariño en esto y traían sus amigos, pero traían sus amigos no para especular con ellos, sino para darle prestigio a la zona. Eso se ha perdido. Y ese amigo se quedaba aquí. Eso se ha perdido. Llegó un momento en que cuando Marbella ya adquirió un prestigio, pues se especuló mucho, y aquí la gente vino a especular también, ¿no? Yo creo que eso también ha desaparecido, tanto una cosa como otra.
Ahora yo creo que debemos de conformarnos con lo que tenemos, que es mucho, debemos de ponerlo en marcha, pero no nos debemos de olvidar que aunque este año hemos tenido un año bastante bueno, junio, julio, agosto, no nos recuperaremos hasta dentro de 2 o 3 años. Y hay que seguir luchando. Sí, hay que mirar hacia adelante. Hay que seguir luchando, no se puede... Una pregunta, me gustaría conocer la opinión de don Cándido Fernández Ledo, como un hombre, aparte de ser presidente de la Fundación José Banús y Pilar Calvo, tiene mucho que ver con el mundo turístico de nuestra zona, no solo de Marbella, de toda la Costa del Sol. Me gustaría saber la opinión de la construcción del puerto de la Bajadilla. Bueno, yo creo que va a ser muy importante para Marbella. Voy a dar una explicación. Estando yo director del puerto, ya intentamos hacer la ampliación del puerto. Es más, yo lo puedo decir ahora, no lo dije en su momento, pues cuando me tocó hablar de este tema, pues fui a hablar con don Juan y yo tenía un apoyo en don Juan. Después surgió lo que surgió, que él se puso enfermo y no hubo ninguna posibilidad. Hay muy pocas cosas, muy pocas zonas turísticas, excepto la Costa Azul, que tengan los puertos deportivos que tenemos nosotros. Pero si no, el puerto de la Bajadilla le va a quitar razón de ser a Puerto Banús. No, yo creo que no. Mira, hay un tema que es el siguiente. El puerto Banús es un puerto que yo siempre digo que así en la inauguración, que fue en el mes de mayo del año 1970, pues fue la inauguración oficial, pero es que fue un niño que tuvo un bautizo con unos padrinos impresionantes. Aquí estuvo el Aga Khan en la cena, aquí estuvieron los príncipes de Mónaco, que no iban a ningún sitio. ¿Qué acierto fue eso? Y estuvieron además, fue un acierto extraordinario, estuvieron además los 3 presidentes de los... ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A quién se le ocurrió traer, si es que lo sabes? Pues se le ocurrió a don José. Don José era un hombre que iba mucho a la Costa Azul, iba mucho a Monte Carlo, a él le gustaba mucho el casino, jugar allí y tal. Y él tenía una idea muy clara, y es que quería hacer un centro de interés turístico importante. Pero él sabía que un centro de interés turístico importante necesitaba un tiempo para desarrollarse, por eso él nunca quiso vender zonas de Nueva Andalucía. Pero, Cándido, es que no puedo desaprovechar tenerte a ti hablar aquí y hablar de ese tema. En aquellos momentos era difícil, era complicado. Es que se trajo ni más ni menos, aún así, se trajo María Calas, estuvo también, sí, ¿no? Estuvo el doctor Barman. Tuvieron gente sí, bueno, del mundo. Bien, pero mira, yo creo que en la vida hay que aprovechar... El príncipe de Mónaco, Kelly, o sea, lo más granado que había en el mundo. Sí, pero mira, fue algo realmente con una repercusión brutal. Para mí, lo que tenía más significado, incluso desde el punto de vista de promoción, desde el punto de vista técnico, fue lo que estuvieron los 3 directores, los presidentes de los puertos deportivos más importantes que había en la Costa Azul. Los 3 presidentes que vinieron aquí en la inauguración. Bueno, lo que pasa es que yo creo que esto, cuando tú haces una cosa, debes de saber aprovecharla. Y don José en eso pues tenía bastante cabeza, y doña Pilar más en ese sentido, porque a doña Pilar esto le gustaba mucho. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando se trajo el Liceo de Barcelona, aquí pareció una locura traer el Liceo de Barcelona para hacer un espectáculo en el año 73, del 2 al 12 de agosto, en la Plaza de Toros de Nueva Andalucía, donde vino Montserrat Caballé, Jaime Nagal, donde vinieron todas las grandes figuras, no solamente españolas, sino de fuera de España. Aquello parecía una locura. Cuando se celebró aquí la Copa del Mundo de golf, pasó lo mismo. Sin embargo, no hay que olvidarse de una cosa: la Copa del Mundo del golf, como todo, costó mucho dinero, pero gracias a la Copa del Mundo de golf en aquel momento, en el año 73, se dieron a conocer los campos de golf de toda la Costa del Sol, y se dio a conocer algo que era tan importante como los campos de golf, la capacidad organizadora que podíamos tener, que teníamos aquí para hacer un espectáculo como aquello. Y se retransmitió por cerca de 200 televisiones. Y estamos hablando del año 73. Estamos hablando del año 73. Hoy es más fácil. Y claro, cuando vino la Isa Minnelli aquí, no había actuado en Europa. Costó mucho dinero. Pero claro, eso tenía que vino tener... a Marbella. Claro,
Por eso te decía, por vino eso a Marbella. Bueno, pues yo creo que conseguir traer a lo más granado, como decía, en el mundo del espectáculo y del mundo social, lo más alto, traerlo aquí a Marbella. Como tú bien dices, Marbella era novedosa, no era una ciudad que tenía una resonancia, una historia turística de años atrás, ni mucho menos, todo hay que decirlo. Era un pueblo de 20 y tantos mil habitantes, que lo que tenía era lo que descubrieron ellos. Este sol, este clima tan extraordinario que ayuda a eso. En relación con eso yo quiero decirte que había una magnífica labor que se había hecho, en un sentido que lo hizo el Marqués de Ivanrey y lo hizo Alfonso de Hohenlohe, independientemente de la colaboración de otras muchas personas que hubo en relación con este tema, porque Marbella fue considerada como una ciudad muy singular, era completamente distinto del resto de España, sí. Marbella. Y estos no tuvieron la fuerza ni la potencia económica que tenía don José para organizar estos grandes espectáculos, pero sí hicieron muchas cosas, y que como tenían muchos amigos en el centro de Europa, pues los podían traer aquí y los trajeron. Y claro, poco a poco todo eso se fue creando una bola muy grande. El boca a boca. Claro, el boca a boca fue funcionando, y entonces a esto le agregas que organizas espectáculos como vino don José de esa forma, que haces, ¿qué te voy a decir yo? Pues una urbanización como esta, con un puerto, con un campo de golf, una plaza de toros, con una plaza de toros y con una serie de cosas. Un centro comercial. Pues claro, esto no era normal en una ciudad como Marbella. Yo ya llevo, como te decía antes, 41 años en Marbella, y de vez en cuando me gusta dar una vuelta por ahí, y cuando doy un paseo me quedo realmente impresionado de lo que se ha hecho en la Costa del Sol, no en Marbella, en toda la Costa del Sol. Es que es impresionante. Sí, es impresionante. A veces nos quejamos, decimos, hombre, oye, es que esto va mal o no sé qué, pero hombre, vamos a ver una cosa. Cuando Marbella empezó, y fue ayer, como quien dice, teníamos 3 o 4 hoteles. Sí, eran hoteles buenos y estaban llenos, claro. ¿Cuántos tenemos hoy? La tira. Teníamos 2 o 3 campos de golf, hoy tenemos 16 campos de golf en Marbella. ¿Cuántos hoteles hay de 4 estrellas? Y todo lo mismo. Y lo mismo ocurrió con el turismo residencial. El turismo residencial, que teníamos un turismo residencial muy bueno y lo seguimos teniendo, basta pasearte por ahí y ver las mansiones que hay, que nadie sabe ni siquiera quién vive ahí, ni mucho menos, y la gente que está ahí. Y sin embargo, hay algo muy significativo, y es que cuando llegan momentos difíciles como estos, esas casas no se venden nunca. Lo único que pasa es que llegó la especulación, como era fácil y se podía vender, pues muchos terrenos rústicos se convirtieron en terrenos urbanos y ahí se edificó lo que se quiso. ¿Comprende? Ahora lo que hay que esperar, a mi juicio, es a que se reabsorba, que se hará empezará el año que viene, todas esas propiedades que hay por ahí, que se venderán. Que volveremos a estar a la altura y no volver a hacer más locuras. ¿Por qué? Porque, hombre, Marbella tiene cerca de unos 140.000 habitantes, 40.000 casi son extranjeros que residen aquí. Bueno, ¿cuántos tenía hace 30 años? Es lo que te he dicho antes. Yo cuando llegué aquí habían 20.000 personas. Claro. Y ya se considera 20.000. Y hoy estamos en 140.000. Yo llegué en el año 65. Claro, creció muchísimo. Entonces lo que no podemos es, no sé, pues tenemos que tener, yo no soy amigo de números cláusulas, que se diga ya no se pueden hacer más hoteles. No, se harán los hoteles que sean, pero yo les aconsejaría a todos que hagan unos estudios de mercado para el futuro, en vez de... O sea, tú generalmente eres optimista en cuanto al presente futuro. No, yo no soy muy optimista. Yo ya en enero de este año, en una entrevista que me hicieron, hablaba de que en junio de este año se empezaría a recuperar, pero yo diré las cosas como son. Una cosa es que se empiece a recuperar y otra cosa es que se recupere, cuidado. Vamos a ver. En el año 1973 surgió la crisis del petróleo. En el año 1975 se celebró una asamblea en Madrid para estudiar la administración y la iniciativa privada, la problemática que se había creado. Y se llegó a la conclusión de que había que desarrollar los turismos especializados, el golf, las actividades deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esto no quiere decir que mañana ya empecemos a saltar y que mañana ya empecemos a... No, tenemos que pensar en que vamos a trabajar. Pero yo, sin embargo,
soy bastante optimista porque, mira, hace unos días estuve en una entrega de premios de un padre de tenis, un padre de estos que hay en Nueva Andalucía, en Los Naranjos. Un club de tenis, ¿no? Sí, un club de pádel. Sí. Y me quedé realmente impresionado porque allí había unos casi 300 niños aproximadamente, qué bien, qué de 5 a 18 años. Qué bonito. Y veías cómo jugaban, la afición que tenían y tal. Y en las mesas que había alrededor estaban los padres sentados allí. Eso estaba uniendo a la familia y estaba creando una generación que no fue la generación que se creó después de nosotros porque le quisimos dar todo, que nosotros no lo habíamos disfrutado de nuestros hijos, sino que es una generación que está dándose cuenta que hay que luchar. Y empiezan luchando, sí, oye, una actividad, sí, vete todos los días allí y juegas. Y gánatelo, y ya tiene una disciplina, sí, sí, sí. ¿Comprendes? Y no que hagan lo que les dé la gana. Yo tengo mucha fe, porque Marbella tiene unas posibilidades extraordinarias. Marbella tiene en este momento la problemática peor que podía tener Marbella. En este momento la tiene resuelta, que son las infraestructuras pesadas. Nos queda la posibilidad de que cojamos aquí el AVE en vez de cogerlo en Málaga. Pero tenemos el AVE, el aeropuerto lo tenemos en perfectas condiciones. Tenemos lo de San Pedro, que lo que van a arreglar es ahora, es la parte de arriba, que va a quedar precioso esa zona. Que no está a 500 kilómetros. Exactamente, de Peñaperro lo tenemos arreglado. Estamos muy cerca de Sevilla, muy cerca de Córdoba, muy cerca de Granada. Hoy puede venir la gente a veranear aquí y decir, bueno, me voy a pasar el día a Córdoba y está todo el día en Córdoba. Voy a Ronda, que y ven a cenar aquí. Sí. Claro, esto lo tenemos. Y luego tenemos dos cosas que no se la puede llevar nadie, ¿no? No la va a llevar nadie. Una es el clima y otra que la gente de aquí es realmente pues hospitalaria. Hospitalaria. Y esto es algo pues que existe en Andalucía, pero que en Marbella se da todavía más. Es un placer hablar con don Cándido Fernández Ledo. Hemos estado hablando de la fundación, pero también, como decía anteriormente, no puedo dejar de ir a esta ocasión de hablar de algo que sabe mucho don Cándido, del tema turismo. Para terminar, don Cándido, ¿proyectos para el año próximo de la fundación? ¿Va a llevar el mismo ritmo? ¿Hay algún cambio o no hay problema? ¿El tema va como ha ido este año? Nosotros queremos seguir al mismo ritmo. Normalmente lo que hacemos a final de año, porque tenemos que presentar un plan de actuación en la Junta de Andalucía, es recoger en ese plan de actuación las actividades que ya están consagradas, y luego dejamos siempre un margen de otras promociones, porque cada año surge a lo mejor alguna actividad nueva. Este año, por ejemplo, el día 11 vamos a traer al ballet cubano. De este mes, el día 11 de aquí en Marbella, sí. Te agradecería que fueses, claro que fueses no solamente a los espectáculos, el día 9 a verlo, se va a hacer la presentación de este ballet y van a estar ellos aquí. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Teatro de Marbella. En el teatro. Lo tengo por aquí porque quería decírtelo. Y estaremos allí, seguro. No, es importante porque este es uno de los ballets mejores del mundo. Viene aquí a Marbella y es una de las actividades que no teníamos prevista, pero que al final pudimos hacerla y la hemos hecho. Muy bien. ¿Comprendes? Entonces, pues esto es lo que hacemos normalmente, es decir, según podamos, vamos haciendo otras actividades. La idea es seguir dentro de la línea que teníamos hasta ahora, pero esperemos que sigan viniendo los turistas aquí. Yo creo, y esperemos no que sea así. Don Cándido Fernández Ledo, como presidente de la Fundación José Banús y Pilar Calvo, como siempre, las gracias primero por venir a nuestra casa y segundo por concedernos esta entrevista que es de un interés extraordinario. Estoy seguro que la audiencia lo va a agradecer. Muchas gracias y adelante siempre. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, a todos ustedes, las gracias por seguirnos, las buenas noches y hasta la próxima.